hermosa. Y muy necesaria en estos días. Como nació, ¿De realmente verdad? yo creo que fue como una preparación que Dios hizo en nuestra familia, porque la canción dice: no estés triste en Navidad. Ajá. No desmayes, Dios está. Entonces hay una parte que dice: se supone que el luto, que la enfermedad en esta época hermosa no tocará tu puerta. Ajá. Y entonces pues yo sé que hay mucha gente que están atravesando en momentos como Definitivo. situaciones así. Entonces digo que fue una preparación porque la escribimos como en noviembre, sacamos rápido el tema y al otro mes la hermana de Miki parte con el Señor. Wow. Y entonces fue como que tuvimos que entonces nosotros Para ustedes. ministrarnos otra vez, ¿verdad? Wow. Cuando vino la otra Navidad, pues ya lo cantábamos de otra manera distinta porque habíamos vivido la experiencia de la pérdida en medio, ¿verdad? Fue primero para ustedes. Sí, fue primero. Definitivo. para nosotros. Wow. Así que la gente que nos está escuchando sabe que el Señor nos ministraba y nos decía: yo soy la Navidad. Y a veces pensamos que los regalos, aquello, lo otro, y no, ¿verdad? Y sufrimos tanto por sin número de cosas, pero Él nos hace entender: soy yo, celébrenme a mí. De hecho, en el video sale Dariel. Un jovencito, sí. 14, ¿no? No, ya tiene 18 años, ya Oiga. cumplió ya. Pero Dariel prácticamente toda su vida ha sido paciente de cáncer. Termina, Luchando. termina, vuelve, da positivo, y vuelve. Y ha sido un guerrero increíble, sí. ese muchacho, 18 años, ha sido cuántas operaciones, cuántos tratamientos. Sale una pareja de unos pastores amigos nuestros que fueron divorciados. Sí, ellos se bajo llegaron a proceso. divorciar. Y volvió Dios y los restauró y volvieron y se casaron. Se casaron, pastores de una iglesia muy poderosa. Y habla de todo eso, así que la gente lo puede ver. Se puede identificar. Gracias, Señor. Qué bien. Bueno, familia, qué bueno, Aleluya. ¿verdad? Introducir de esta manera. Damos gracias al Señor Amén. porque sabemos que esa canción, ese tema está llegando. Sí. Queremos utilizar en esta mañana la coyuntura y la oportunidad para ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Hay una expresión hablando de aquel momento donde Elías es amenazado. El versículo 4 dice que hablando de la amenaza, él recibe la carta, amenaza y demás, y dice que se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y es interesante porque cuando uno lee esta porción va a ver un hombre que estaba disfrutando una victoria, que estaba disfrutando un tiempo poderoso, que hizo algo extraordinario para Dios, pero ahora la moneda se vira y está debajo de un enebro, deseando morirse, ya no aguanta más, no resiste más. Y lo interesante de esto es que a veces la gente piensa que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, etcétera, los que usted ve, eminencia, los que usted escucha, no pasan procesos difíciles. A veces tenemos como esa perspectiva de que yo que estoy acá, el problema es para mí, las circunstancias es para mí, la adversidad es para mí. Más sin embargo, yo quiero que ustedes puedan escuchar este testimonio de algo que nos sucedió, que nos trae en esta mañana y tiene que ver con esta sección. Algo que nos pasó interesantísimo y usted tiene que escuchar esto, pero lo voy a hacer con Nancy cantando. Yes. Ese tema dice: a prueba de todo. ¿Por qué? Porque a prueba de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, con cansancio, con fatiga, con tantas cosas que a veces nosotros queremos tomar decisiones y Dios nos alinea y dice: para, no te muevas, tranquilo, cógelo con calma, yo tengo el control, y nos hace saber que Él tiene una ruta trazada muy interesante. ¿Cómo dice? Escucha bien y recibe esta palabra. A prueba de todo me he mantenido en el camino, siendo fiel. A prueba de todo no he sido yo ni por mis fuerzas, todo ha sido por Él. A prueba de todo sigo de pie peleando esta buena batalla de la fe, y yo no me rendiré, aquí me quedaré. Oh, a prueba de todo. Mira, esta semana nosotros celebramos 26 años de casados. Wow. Damos gloria al Casi Señor. nada.
El regalo es de Nincy. Amén. 26 años de casado. Nosotros tomamos este espacio para, ¿verdad? Obviamente para nosotros, ese día, fuimos a desayunar, una cosita chévere, etcétera, etcétera. Y queríamos hacer unas compras, unas cositas. Y en el transcurso del caminar, yo comienzo a hablar con Nincy de que a veces la vida espiritual, no me malinterprete nadie, escuche primero y después, dígame bien, la vida ministerial se convierte un tanto ingrata. ¿Por qué? ¿Por qué esta expresión tan fuerte? Porque a veces los ministerios, la gente está dando y dando y dando tanto, y lo que reciben es simplemente bien poco, o posiblemente la gente pasa desapercibido, la crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos ese día dialogando y decía, wow, Nincy, tanta gente que nosotros conocemos, tantos ministerios que nosotros conocemos, tantos pastores, tantos líderes. Y yo decía, ¿quién nos ha llamado? ¿Quién ha dicho, mira, déjame orar por ti? Yo anhelaba ese día como una oración. Déjame orar por ti, déjame interceder. Mira, Nincy, este regalito para ustedes, vayan y coman algo. Entonces, haciendo como esa evaluación. Y de momento, yo dije, bueno, pero Dios tiene control. De momento, oiga bien esto, de momento llama un ministro y comienza a hablar con nosotros, comienza a decir, quiero orar por ustedes. Y ahí yo comencé a ver el cuidado de Dios. Entonces, ora por nosotros, vamos a este mall, quiero ir rápido, vamos a este mall, vamos caminando, sale esta muchacha corriendo de una tienda, casi se los tiene encima y dice, por favor, sigan, que mi mamá, le digo, mi mamá se convirtió con una canción tuya. Wow. No nos deja hablar, da media vuelta y se mete a la tienda. Salgo, me encuentro este oficial de seguridad del mall y me le pego para preguntarle algo y el hombre comienza a temblar, a llorar ahí en su puesto de trabajo. No me podía hablar. Es más, al día de hoy todavía no me ha dado la información. Yo le hice una pregunta y no pudo contestarla. Lo único que decía, más nada. Wow. Y yo decía, wow. ¿Qué pasa? Y aquí es que voy. Llegamos a comer este restaurante. Cuando llego a comer, el jefe de seguridad me reconoce. Miki, Nincy, wow. Aquí hay una joven que usted tiene que hablar con ella. Te dice, discúlpame, yo sé que es algo privado de ustedes. Pero después, no, tranquilo. Nos sentamos, comimos, compartimos. Y ya cuando nos íbamos a ir, le hice seña, él vino y me dice, ven. Llévame a Nincy, pero mira hacia dónde nos lleva. Aquí hay gente que tiene que escuchar la radio y subir el volumen. Nos lleva hasta la barra del restaurante. Ajá. Y quien está allí es la bartender, la que da los tragos, la que está ahí en medio de todos los licores, en medio de su trabajo, nos lleva hasta ahí, que yo dije, wow, Señor. Y cuando la muchacha nos ve, comienza a llorar y nos dice, no se pueden quitar. Tienen que seguir, por favor, no se quiten. Y entonces aquí que viene, te dice, ¿dónde está la sesión? Aquí que viene y dice, yo era una mujer destruida, acabada, pensando en quitarme la vida, como Elías. Yo no aguantaba más. Y un día, cambiando la radio, llegué a la sección que ustedes estaban dando en Nueva Vida. Wow. Y yo escuché cuando usted dijo, y la frase no la tengo muy clara, pero parafraseando, dijo, la frase que usted utilizó es que no importa cuán sucio esté el vaso, Dios es capaz de limpiarlo para utilizarlo. Y yo, esa frase se me metió en mis huesos, sintiéndome tan sucia, tan destruida. Tan es así, me dijo, que la tengo escrita en una pizarra en mi pared, y todo el que entra tiene que ver eso. Ese día yo fui libre. Qué lindo. Y en ese proceso mi papá, un hombre rebelde, duro, ese hombre adquirió cáncer. Y estaba rebelde porque sentía que su vida de pecado era tan fuerte que se merecía el cáncer. Y era una batalla increíble. Y ahí llegó la música de Nincy. Wow. Y yo comencé a darle el tema de proceso. Y mi papá, en el lecho de la muerte, decía, ponme la música de la nena que canta lindo. Qué lindo. Y ponme la predicación del esposo. Y él murió salvo escuchándolos ustedes.
Wow. Y me dice, y aquí en esta barra, aquí donde yo estoy, aquí yo le predico a la gente. Ay. Y aquí yo me he ganado gente que ha venido a ahogar sus penas y sus tristezas en el alcohol. Y yo he venido a predicarle, a ministrarle, llorando, llorando en la barra. Los que andaban con nosotros comenzaron a llorar. Y el Espíritu Santo, en medio de nuestro aniversario de boda, nos decía, sigan. No se quiten. Wow. Sigan. Ustedes no saben, me decía, no saben hacia dónde están llegando. Ustedes no saben hacia dónde se están extendiendo. Y yo decía, wow, salí de aquel lugar a llorar, a mirar el techo. Ese Señor, el mejor regalo de aniversario nos lo ha dado. Entonces, yo vengo con esta palabra en esta mañana porque hay gente afligida, angustiada, como Elías, desesperada. Hay ministros que me escuchan ahora mismo que en medio de esta pandemia han sentido el temor, la batalla. Yo hablaba con mi hermano Samuel Hernández y verlo haciendo un live llorando, Samuel Hernández llorando, reconociendo que el peso de la carga de la gente, de la angustia es agobiante a veces. Y a veces uno dice, como Elías, yo creo que voy a hacer otra cosa. Yo como voy a quitar, yo creo que yo voy a renunciar, voy a soltar, voy a dejar de hacer esto. Y Dios te dice, sigue, yo te he hecho a prueba de todo. Sigue, yo soy tu Dios. Sigue, que yo fui el que te llamé. Sigue, que yo fui el que te escogí. Sigue, que yo fui el que... Mira, cuando nadie te daba posibilidades, cuando estabas caída, destruida, cuando tú decías, mi vida no vale nada, Dios te dio sentido, Dios te dio valor, autoridad. Y hoy Dios te dice, sigue predicando, sigue cantando, sigue motivando, sigue levantando manos, sigue creyendo, no te detengas. ¿Por qué te vas a detener? No te eches debajo del enebro. Dios te dice hoy, mujer, sigue creyendo por tu matrimonio, sigue creyendo por tus hijos, sigue creyendo por tu salud, sigue creyendo por un milagro financiero. Yo vengo a hablarle a gente en esta mañana que el Espíritu Santo dice, mira, sigue. Como dice mis hijos, aleluya. Sigue confiando. Es que a prueba de todo, sigue de pie peleando esa buena batalla de la fe. Y no me rendiré, y no te rendirás, y no me rendiré. Vamos, no te rindas. La noticia que llegó puede ser negativa, el cansancio está ahí, la fatiga está ahí. Posiblemente cuando el despertador suena, dice, valdrá la pena. Wow. Posiblemente te duelen las coyunturas, posiblemente estás cansado, fatigado, ha sido duro creer, caminar, ver lo contrario a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas, a lo que tú deseas. Hay gente en las redes, hay gente que nos está viendo ahí en televisión, hay gente que nos está escuchando ahora mismo, que tienen que meterse esta palabra en sus huesos. El Espíritu Santo de Dios hoy te dice, sigue, no te puedes rendir, no puedes renunciar, no puedes echar hacia atrás. El que mira hacia atrás se convierte en estatua de sal. Y el Espíritu Santo de Dios te dice, camina en fe, cree, no te detengas, no te paralices. Oh, Dios conoce tu batalla, Dios conoce cuán duro ha sido, Dios conoce la persecución, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu frustración, Dios conoce tu desaliento. Pero Dios te dice hoy, sigue creyendo, sigue intentando, sigue caminando. Dios te dice hoy, sigue, que te he hecho a prueba de todo. Sigue de pie peleando esta buena batalla de la fe. Miki, lo más que me gusta de este testimonio es el lugar. A veces queremos poner a Dios en aquí es que va a pasar algo. Y Dios utiliza el medio que sea posible por hacerte saber, estoy contigo, te amo. Parece una locura, Nisi. No, de verdad, cada vez que tú lo cuentas y cada vez que lo vuelvo a vivir, el lugar donde estábamos, quizás para muchos pueden pensar, ¿pero y qué es eso? Pero fue allí donde pudimos recibir un testimonio y nosotros recibir ese booster espiritual, donde decían, sigan. Aleluya. ¿Y quiénes somos nosotros
para juzgar. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar? No hay forma. Es no hay forma, que, no hay forma. Es que me encanta mi Dios porque el sistema del hombre choca, se rompe, y el se sistema de Dios es diferente. Aleluya. En el sistema del hombre te ven en el piso y si te pueden dar una patada te la van a dar. En el sistema de Dios Él te ve en el piso y dice: a ti es que te ando buscando de lo más vil y menospreciado. Levanté para vergüenza de otros. Y para nosotros mismos como ministerio, estar frente a una barra, frente a guantabotella del Coral, ver una mujer llorando diciendo sigan, me está diciendo a mí, si yo soy Dios que meto la mano en lo más profundo. Sí, Señor. Sí, me impacta Qué lindo. también Wow. la parte de la historia que ella les dice, porque hay gente que no va a ir a una iglesia a ahogar sus penas. Ajá. Va al lugar equivocado. Qué bueno que ella está allí, ¿no? Sí, esa mujer, mira, esa mujer, si, lo voy a decir de esta manera, es el muro que Dios ha puesto en ese lugar Sí. para impedir que gente se vaya por el precipicio. Poderoso. Y ella está ejerciendo su trabajo, fue lo que estudió y Claro. es lo que tiene que hacer y está allí. Pero ¿sabe lo que llega un hombre a punto de suicidarse? Dame esto, dame lo otro. Sí. Y ella pueda interactuar y decirle, Dios te puede salvar, Poderoso. Dios puede cambiar. Sí, Señor. Entonces, eso nació de, ¿sabe dónde nació eso? De aquí. Wow. Aleluya. Sí, Señor. Por eso es que hay que seguir, muchachos, hay que seguir. El Hay que mensaje también seguir. es aquí. Aquí para nosotros, hay que seguir. Hay que seguir creyendo, hay que seguir levantando las manos de la gente, hay que seguir madrugando, hay que seguir haciendo lo que nos toca. ¿Por qué? Porque hay necesidad y a veces no sabemos ni hacia dónde estamos llegando, mas sin embargo entonces sigue regando, sigue Dios salvando y aquel al otro y el otro y Dios viene a decirle a mucha gente hoy, sí. Aleluya. Bueno, tenemos las líneas disponibles y Sí, llenas. Señor, ya están llenas y no hemos Ay, Señor. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Buenos días. Buenos días. Hola, adelante. Es la primera vez que te llamo. Que usted bendiga a Miki Mulero y Nancy López. Amén. Pues, que ustedes fueron mis pastores en la iglesia de Los Picos. Oh, Que esa voz yo la conozco, qué bien, brother, qué bueno escucharte. Nos vimos en el Salcedo cuando estaba preso. Sí, te vi allí, Barrio seguro que sí. Obrero, amén. Pero qué bueno escucharte libre, vi que te graduaste por ahí todo de cocina y todas esas cosas, qué qué bien. bueno. Estaba pensando en eso mismo, entregarlo todo en verdad, pero no me voy a retirar. No, Yo no, no, voy no, no. para adelante. Todo. Dios te sacó de la cárcel, Dios te ha dado oportunidad, te ha dado estudio, no, ¿por qué vas a renunciar ahora? No, sigue en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por ti, declaramos fuerza para que sigas peleando la buena batalla de la En fe. nombre de Jesús. Adelante, refrigerio. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Dios te bendiga. Estoy aquí meditando en el carro, Señor. Ayer tuve un proceso de luto enterrando a mi suegra, mi esposo y yo y una amiga. Y tuve una pequeña desavenencia con mi esposo y lo que me dediqué fue a llorar en ese proceso y como decía, quería entregar todo. Y dije, Señor, pero como dice Moraima, a veces nos pisotean. Pero dije, ahora con esto que escuché, Señor, no, porque yo te sirvo, yo quiero seguir adelante. Inclusive tengo en mente hacer como un cortometraje de mi vida y todo lo que ha hecho el Señor por mí. La semana que viene tengo una preadmisión para que me van a poner marcapaso. Y ahora, escuchando la palabra de ustedes, pues yo digo, Señor, pues yo voy a seguir, porque a pesar de las tribulaciones que he enfrentado, siempre está el Señor a mi lado. Siga Pido caminando. mucha oración para que el Señor Amén. venga en ese proceso del 30 de diciembre, pues Dios lo va a ese hacer. corazón pues que pues funcione, porque me van a poner un marcapaso, pero lo pongo todo en las manos de Eso Jesús, es. porque yo le sirvo a un Dios vivo. Eso es. El Dios que permite que en este día se escuche esta palabra en medio de tu Señor. proceso. Sí, Señor. Estás a punto de renunciar, es el mismo Dios que te dice, yo estaré ahí, todo saldrá bien, yo tengo el control. Así que sigue. Buscamos gente que diga, yo voy a seguir, yo le voy a creer a Dios. Yo he llorado, pero voy, no me voy a morir debajo del enebro. Sí, Señor. Y vuelvo y le repito, la palabra que hemos leído es de un hombre victorioso, un hombre poderoso que siente que debe morir. Y Dios le dice,
mi bebé. El largo camino. Esto no Después de se haber acaba. visto tantos milagros. Después que Después de tú- haber orado. Ora- Mira, es más fácil renunciar. La realidad es que a veces, Sí. en medio de los procesos, es más fácil renunciar que pelear. Sí, claro, claro. Pero si usted renuncia, está abandonando el propósito, Amén. la bendición, la victoria, el poder celebrar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que seguir, obligado. Tiene que seguir. Continuamos. Se nos acaba el tiempo, pero una más. Una más. En ruta, buen día. Buenos días. Bueno, Sí, adelante. Gracias. Le doy gracias al Señor por esta llamada. Pude entrar gloria a Dios. porque yo me he sentido tantas veces con ganas de abandonarlo todo. Porque yo tengo una hija en la cárcel federal. Y yo, tantas veces tanto que le he pedido al Señor por ella, tanto que le he pedido al Señor que me la liberte de ahí. Y el enemigo susurrando cosas al oído porque ella tenía una sentencia de muerte, de pena de muerte. Pedían dinero en la calle por tu cabeza. Wow. Oye bien, mujer, sé que estás muy afligida, muy angustiada con esta situación. Pero el Dios que nosotros predicamos sabe preservar vidas. Y hay momentos, y lo he hablado con algunos padres de confinados, a los cuales honramos, respetamos, y siempre estamos ahí. Pero hay momentos que la cárcel se convierte en un espacio de preservación. Como bien tú dices, le tenían precio a su cabeza en la calle. Posiblemente si no hubiese ocurrido ese proceso de la cárcel, no estuviera viva. No, sin embargo, tiene vida. Amén. ¿Qué Dios va a hacer en la cárcel? Ay, Y cómo Dios va a trabajar. Ese es otro plan divino. Pero nosotros sabemos que el que comenzó la buena obra la perfección. la va a perfeccionar. Y que esas lágrimas y esas oraciones no se van al Jamás. suelo, no se pierden. Eso es. Vamos a Que orar. usted sigue. Padre, En nombre de Jesús. yo te doy gracias en este día. Gracias porque tú perfeccionas la buena obra. Gracias porque tú nos levantas las manos. Gracias porque tú jugas lágrimas. Gracias porque tú salvas ahora, restauras, cambias y transformas. Gracias porque hay una inyección, una vitamina espiritual que entra ahí a los corazones, a las vidas que nos escuchan para darle ánimo, fuerza. En el nombre de Jesús yo cancelo todo espíritu de renunciar, de desaliento, de desánimo y declaro ahora vida, declaro ahora, Dios mío, vigor espiritual, declaro ahora fuerzas espiritual, Dios mío. Vamos por lo que tú tienes para con nosotros en el nombre de Jesús. Bendice a cada dama, caballero, joven, niño, ministro tuyo, en el nombre de Jesús, tu hijo amado. Declaro fuerzas nuevas y a ti te doy toda la gloria. Amén, Señor. amén, amén. Amén, amén. Hermosa palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno ha estado este segmento. Amén. Yo sé que ha ministrado a muchas personas y aquellos que quieren continuar escuchando de ustedes, ¿cómo lo hacen? 787 685-3023, envíe mensaje de texto y también a través de todas las plataformas digitales estamos ahí. Y si nos permiten una primicia rápido, Claro, porque claro. suba Ahora, el volumen. dale, Esto no viene dale, nadie. Es más, Ahora. el póster sube hoy. Óigame bien. El día 25 de diciembre. ¿Sabes que hay lockdown? Hay que estar encerrados. Sí. Pero hay un regalo de este ministerio para el pueblo. Ajá. Nancy López en concierto. Virtual. Banda en vivo, un concierto virtual. Bueno, una cosa bien, es un concertazo bien preparado, música que Nancy no ha cantado, que se va a cantar ahí. Usted tiene que ir al canal de YouTube de Nancy, inscríbase ahí, le da la campanita, porque a las 8:30 de la noche, el 25, cuando ya casi todo el mundo está encerradito, usted pone tengo un pastor, me dijo, voy a poner una pantalla gigante afuera para que Es gratis, eso es gratis. y es gratis. Así que Usted no tiene que pagar nada. No. Eso es totalmente gratis. Wow. Solamente Qué tiene bien, que ir a qué nuestro bueno. canal en YouTube y suscribirse ya. Y va a estar poderoso. Eso 25, regalo de Navidad, 8:30 de la Así noche. se llama. 8:30. Se llama así, Sí, así se regalo de llama. Regalo de Navidad. Regalo de Qué bueno. Dios. Regalo de Dios, sí. Regalo de Qué Dios. bueno. Qué lindo. Ayer hubo un ensayo a Julito, poderoso, así que eso va a Amén. estar tremendo. Los felicitamos por Vamos esta para allá. iniciativa y allá nos vamos a estar conectando. Un abrazo Bendiciones. y muchas felicidades.